más fármacos. Hay fármacos que son específicos para los receptores alfa 1 y los subtipos de los receptores alfa 1. Fármacos que son específicos para los receptores alfa 2, para los beta 1, para los beta 1. ¿Ya? Pero algunos ya los deben haber visto porque se han visto fármacos de sistema. Pero, por ejemplo, son los fármacos que se usan en el sistema respiratorio, excepto el oxígeno, están todos aquí. En el sistema digestivo hay algunos fármacos que se usan en el sistema digestivo que están aquí. ¿Ya? Así que bueno, ahí vamos a ir. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, nosotros podemos limitar la interacción neurotransmisor-receptor y ahí tenemos los agonistas, que se denominan agonistas simpático-miméticos o agonistas parasimpático-miméticos, o también sus agonistas colinérgicos y agonistas adrenérgicos. ¿Ya? Existen los que reducen la actividad, que son los antagonistas, colinérgicos y adrenérgicos, y están los que modifican la liberación. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos estos fármacos que aumentan la síntesis, que modifican el almacenamiento o que modifican la degradación. ¿Y cómo lo hacen esto? Por ejemplo, hay fármacos hoy día tan específicos que actúan, por ejemplo, en las vesículas de transporte de las neuronas, o hay fármacos que actúan inhibiendo las enzimas que degradan a estos neurotransmisores, como los inhibidores de la MAO o los inhibidores de la colinesterasa. ¿Ya? ¿Vieron la doctora Montero? ¿Cierto? Y ahí seguro hablando de los inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Lo vimos un poco para la cuestión grave, igual se ocupan. Ya, pero ¿para qué lo usan con la otra Montero? ¿Para? Para Alzheimer. La tacrina, la memantina, la infección. Ya. Entonces, acordarse de esto, ¿cierto? Que nosotros tenemos sinapsis colinérgica en los ganglios. ¿Ya? Tenemos sinapsis colinérgica en las terminales autonómicas parasimpáticas. ¿Ya? Ahora, los ganglios tienen receptores colinérgicos, liberan acetilcolina y tienen receptores nicotínicos. ¿Ya? Pero también nosotros tenemos en el músculo receptores nicotínicos. Ahora, son distintos, lo aprendimos en algún momento, ¿cierto? Aprendimos que eran distintos estructuralmente, por lo tanto, los fármacos que son agonistas del receptor nicotínico del músculo o que interfieren en la unión neuromuscular. Por ejemplo, vamos a ver si los fármacos bloqueantes de placa no afectan al sistema autónomo. ¿Ya? Porque ahí hay fármacos que interactúan la unión neuromuscular. Pero sí, los medicamentos que inhiben las enzimas que degradan a la acetilcolina van a afectar en todos los niveles. Y eso está en la raya entre ser tóxico y ser fármaco. Y ahí está la famosa intoxicación con órganos fosforados. Sí. Los órganos fosforados son fármacos. Hay un grupo de fármacos que pertenecen a esa familia de órganos fosforados, pero también son tóxicos, son venenos, son agentes químicos usados en la guerra. Entonces, están ahí en el límite entre ser un fármaco y ser tóxico. ¿Ya? La diferencia que hay entre ellos es su solubilidad, nada más. Obviamente los tóxicos que se usan como agentes químicos de guerra son altamente liposolubles y en bajas concentraciones producen efectos tóxicos. En cambio, los que se usan como fármacos son menos liposolubles, ¿sí? Y se puede manejar una dosis terapéutica con un margen terapéutico, obviamente, estrecho. Está bueno, eso es margen terapéutico estrecho. Están ahí al límite. ¿Ya? Bueno. El sistema colinérgico. Hay que abordarse la sinapsis colinérgica. La sinapsis colinérgica se refiere a la sinapsis mediada por la acetilcolina. Entonces, ahí nosotros tenemos esto, que la acetilcolina se sintetiza a partir de la acetilcoenzima y la colina, ¿cierto? Por acción de la colina acetiltransferasa. Y se produce la acetilcolina que se secreta en el espacio sináptico y se va a unir a los receptores nicotínicos, ¿ya? Y ahí va a activar los ganglios, por ejemplo, autonómicos y el músculo esquelético. ¿Sí? O sea, unos receptores muscarínicos que son acoplados a proteínas G, ¿sí? Que son receptores que median la respuesta parasimpática. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista farmacológico existen fármacos que imitan a la acetilcolina.
Como la muscarina. ¿Y qué haría la muscarina? Unirse a los receptores muscarínicos y actuar como si Ya, fuera pero ese es un fármaco, pero es una toxina. una toxina. Una toxina, ¿ya? Hay fármacos que imitan a la acetilcolina, ¿ya? Que se conocen como agonistas colinérgicos. Y normalmente se dividen ellos en, ya se valía mencionar la muscarina, en sintéticos y alcaloides. ¿Ya? Hay unos que son sintéticos, como el carbacol, el betanecol, ¿ya? Y hay otros que son derivados de hongos, plantas, de bacterias. ¿Mm? Y ahí está la muscarina. ¿Se deriva de un hongo? ¿Ya? Mira, aquí por ejemplo, también aparece cierto la enzima, que es la colinesterasa, ¿cierto? ¿Ya? Y nosotros también podemos inhibir a la colinesterasa. Si nosotros inhibimos la colinesterasa, estamos hablando de agonistas colinérgicos de acción indirecta. Ya los que imitan a la acetilcolina se llaman agonistas colinérgicos de acción directa. Los que inhiben a la colinesterasa se llaman agonistas colinérgicos de acción indirecta, porque indirectamente aumentan la cantidad de acetilcolina. ¿Ya? Bueno, entonces, en el sistema nervioso, nosotros también vamos a encontrar fármacos que son, por ejemplo, antidepresivos, que pueden tener acción colinérgica, central y periférica, ¿ya? Y que van a imitar en cierto modo la acción colinérgica, ¿ya? Y en realidad los fármacos antidepresivos se clasifican porque son selectivos por la acción sobre la serotonina, ¿cierto? Los niveles selectivos de la recaptación de serotonina, los DSI y RS, ¿sí? Y los que son no selectivos. Los que son no selectivos, algunos tienen acción colinérgica, algunos tienen acción adrenérgica, algunos tienen acción dopaminérgica, otros tienen acción que regula la actividad de la adenosina, y eso genera obviamente cambios en otros sistemas. ¿Ya? Pero a veces tienen que elegir eso, porque tienen indicaciones precisas y claras. ¿Ya? Bueno. Hola. Ya, entonces vamos a recordar esto. Ya los receptores colinérgicos son nicotínicos, ¿cierto? Que es un canal iónico dependiente de ligando, que está ubicado en el sistema nervioso central, pero ahí es un canal de calcio. ¿Ya? El receptor nicotínico del sistema nervioso central es un canal de calcio, y lo que hace no es generar un efecto colinérgico directo, sino que lo que hace, ¿cierto?, es favorecer la secreción de otros neurotransmisores. Por eso está asociado al Alzheimer, ¿cierto? Entonces, lo que hace la acetilcolina es favorecer los mecanismos neuroplásticos del cerebro. ¿Por qué? Porque estimula la secreción de otros neurotransmisores excitatorios. ¿Ya? Los otros que tienen que ver con la plasticidad, como el glutamato, el aspartato, la dopamina, la colecistocinina, que hace un tiempo atrás ha tenido mucha importancia en el sistema nervioso central, que eso es la hormona que contrae la vesícula biliar, ¿no? Sí. Cuando está en el cerebro. ¿Ya? También participa este sistema mediado por los receptores nicotínicos, también regula la activación de los esteroides a nivel central. Las hormonas sexuales y las hormonas esteroidales como el cortisol y la aldosterona tienen efecto central. Y ese efecto central se estudia mucho hoy día, ¿cierto? Incluso hay un medicamento que se llama alfadoxona, que es un medicamento que se usa para tratar la epilepsia. Y ese medicamento es un derivado de la progesterona, una acción central. Y esas enzimas que median esa biotransformación son dependientes de calcio. Entonces ahí la nicotina, los receptores nicotínicos y el sistema colinérgico central tienen un rol importante en todos esos mecanismos que son activadores de la función cerebral compleja. Por eso que se usa la memantina y la tacrina, ¿cierto?, como medicamento para enlentecer la progresión de la enfermedad de Alzheimer.
No, no es selectivo. No, eso no lo podemos regular. Por eso la respuesta siempre es variable. ¿Ya? Ahora, a nivel periférico, están los ganglios activando la señal autonómica tanto simpática como parasimpática. ¿Ya? Por eso la intoxicación con órganos fosforados tuvo esa activación simpática, parasimpática y muscular. Porque se está estimulando esto. No es que esté estimulando el receptor, sino que se está estimulando la producción de acetilcolina. O se está inhibiendo la degradación. ¿Ya? Y también hay muscular. Ya. Y los muscarínicos son los que median la respuesta parasimpática, ¿cierto? Están ubicados en prácticamente todos los órganos, ¿sí? Regulan la respuesta autonómica parasimpática, ¿cierto? Y ahí uno tiene que ir como en orden de creciente. La secreción de lágrimas, la secreción de saliva, la secreción de sudor, el ritmo cardíaco, el tono bronquial, la motilidad intestinal, las secreciones intestinales, la contracción de la vejiga, la contracción de la vesícula biliar. Y ahí tiene que ir usted haciendo un repaso mental del sistema autónomo parasimpático. ¿Ya? Y yo se lo traje un poquito. Ya, entonces los muscarínicos los dividíamos en 5 isoformas. M2 y M4 son inhibitorios y los M1, M3 y M5 son excitatorios. ¿Ya? Y el mecanismo de acción es normalmente producible por polarización, aumentando la conductancia del potasio o inhibiendo la activación de la proteína G, ¿cierto? Y genera, ¿cierto?, una excitación o una despolarización, favoreciendo la entrada de calcio a la célula. Desde el intracelular. O sea, el aumento del calcio intracitoplasmal a través del sistema de inositol fosfato. Bueno, algunas funciones, para que se acuerden, ¿ya? Esa más fácil. Yo me vuelvo. Entonces, esto lo vimos en el primer semestre del año pasado, entonces uno se olvida. ¿Sí? Natural, es normal. Además que esta parte es como que a nadie le gusta. Yo no sé, yo harto tiempo haciendo eso. Estaba nervioso, como el sufrimiento de todo. Después oficio, todos felices con los sistemas. Bueno, recordemos un poco la tortura. Vasodilatación no es directa, sino que vasodilatación a través de la producción de óxido nítrico. Entonces, todos los fármacos que imitan a la acetilcolina pueden producir vasodilatación, hipotensión. Entonces, carbacol, betanecol, pilocarpina, que son todos fármacos que imitan la acción de la acetilcolina, producen esos efectos. O sea, mira por ejemplo, mira lo que ocurre. El betanecol es un medicamento que imita la acetilcolina, tiene indicaciones precisas, por ejemplo, para favorecer la motilidad intestinal después de una cirugía intestinal. ¿Ya? Lo usan también las personas que tienen sección medular y no pueden orinar. Los parapléjicos, los tetrapléjicos. Y el pero es que produce tantas complicaciones, ¿sí?, que las personas prefieren usar una sonda urinaria. Y entonces uno dice, ¿para qué sirven? Si son tan complejos, bueno, ustedes los van a ver y también para que los asocien, que casi todos son fármacos de uso oftálmico. Entonces se usan localmente o inhalados, que no, por lo tanto, ¿cierto?, tiene un efecto local y con mínima absorción sistémica. Y así no tienen efecto sistémico. ¿Ya? Casi siempre los que son muy complejos, ¿cierto? La pilocarpina, por ejemplo, que es un alcaloide altamente liposoluble, que produce muchas complicaciones, es un fármaco, es un colirio oftálmico. ¿Para qué podemos usar acetilcolina en el ojo? ¿Qué hará en el ojo? ¿Está el ojo ahí? No, está el ojo. Por ahí está el ojo. ¿Para producir? Miosis. ¿Por qué sirve la miosis? ¿Qué hacemos cuando activamos la miosis? Cuando es muy fotosensible, ¿no? Ya, puede ser, pero más bien eso tiene una indicación precisa. Para tratar el glaucoma de ángulo cerrado. Hay un tipo de glaucoma, que es el aumento de la presión de la cámara anterior del ojo. Hay un tipo que se llama glaucoma de ángulo cerrado, que el ángulo donde drena el humor acuoso está cerrado. Entonces, con el
con el agonista colinérgico se cierra la pupila y se abre la angula. Y de esa forma se favorece el drenaje. ¿Ya? Bueno, disminución de la frecuencia cardíaca, y ese es el efecto cronótropo negativo. Por eso los medicamentos que son agonistas colinérgicos pueden producir bloqueo atrioventricular y bradicardia. Y esto también contribuye a la hipotensión. Sí. Como lo contrario al sistema renina que decía usted. Sí. Claro. Producen broncoconstricción y aumentos de las secreciones. Eso nadie lo quiere, ¿cierto? No. Pero entonces, ¿para qué vamos a ver un fármaco que haga? El fármaco que quería un cambio en esta función sería más bien bloquear esa función. Sí. ¿Ya? Y ahí está la omatropina, el imatrope y el tiotrope. Son fármacos que se usan para tratar la bronquitis. la bronquitis crónica o leve. Sí. Principalmente leve. Sí. ¿Ya? Y esos fármacos tienen una característica que es como súper de ellos, ¿sí? Como su característica súper, que se absorben nada. Entonces tú lo encuentras en el plasma en concentraciones menos del 1%, o nada. ¿Ya? Y son inhalados. Tienen el efecto anticolinérgico local y después se eliminan. Se degradan. Normalmente los que hacen ese trabajo son los mismos macrófagos que están en el epitelio respiratorio. Se toman el fármaco y lo degradan. Bueno, favorecen la micción, ¿cierto? Entonces hay unas indicaciones que son para la vejiga aneurógena, ¿cierto? Sí. De agonistas colinérgicos, vejiga que no se puede contraer, pero en el tratamiento complejo del bolo vesical. ¿Vieron eso alguna vez? Mismo incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria. Sí. La incontinencia urinaria, todo lo contrario. Claro. ¿Ya? Es la retención urinaria. Claro. Es lo que puede ocurrir en los pacientes que hacen anestesia fibral. ¿Ya? Cuando hacen anestesia fibral, puedes tirar el baño. Sí. No puedes contraer la vejiga. Entonces, normalmente, ¿cierto? Le ponen una sonda urinaria, pero a veces no. Y después tienen que tratar de que la vejiga se contraiga. Pueden usar un medicamento. La mayoría de veces toman una sonda urinaria que es más sencilla. ¿Ya? O ustedes van a decir, pónganlo en sonda urinaria. Es más sencillo, porque los colinérgicos reproducen todos los efectos. Aumentan la motilidad de las secreciones. Entonces aquí también, normalmente, los agonistas colinérgicos, hay otros fármacos. ¿Ustedes vieron el digestivo? Sí, sí hemos visto. ¿Vieron los prokinéticos? Sí. La metocloramida. Sí. ¿Sí? Cisaprida. Ya. Esos se usan mejor que estos. ¿Por qué? Porque estos tienen muchas reacciones. Sí. Pero hay medicamentos que tienen acción anticolinérgica y se usan como antiespasmódicos. Exacto. Viadil. ¿Ya? Ya, el Viadil. ¿Cómo actúa el No Viadil? sé si exactamente eso, Se pero... llama parqueverina el compuesto. ¿Cómo actúa la parqueverina? ¿Ya que lo vieron? Sí, sí. ¿No? Viadil compuesto, Viadil fuerte. La parqueverina, que está aquí en la clase, la parqueverina tiene una acción anticolinérgica leve, súper leve, pero más bien es un inhibidor de canales iónicos. Entonces con eso disminuye la espasticidad del intestino. Y tiene acción local. Entonces te lo tomas y tiene acción local. ¿Ya? Ya. Salivación, la secreción de lágrimas y el sudor, ¿cierto? También son... Entonces mira, el sudor es súper importante porque una de las complicaciones de los agonistas colinérgicos es la diaforesis. Sí. Claro. Pero por la estimulación del receptor muscarínico, no porque se activa más el sistema parasimpático. No, la estimulación muscarínica. ¿Ya? Doctor, igual el sistema digestivo fomenta la secreción del páncreas, ¿cierto? Sí, pero la actividad, siempre piensa en esto, por ejemplo, la contracción de la vesícula biliar por parte del sistema parasimpático es un 20%. Sí. La secreción pancreática un 5%. ¿Por qué? Porque esos lugares, la contracción de la vesícula biliar es la colecistocinina. Sí. La secreción de enzima pancreática es la secretina y la colecistocinina y después viene la acetilcolina. Pero igual mencionaba que... Ya.
Entonces, ahí tienen, ¿cierto?, la acción directa que van a imitar a la acetilcolina. Y ahí tienen la acetilcolina propiamente tal, ¿cierto?, que no existe como fármaco, pero sí el carbacol, la pilocarpina y el betanecol. Esos son los fármacos que imitan la acción de la acetilcolina. Ahora, ¿cuál es la gracia de estos medicamentos? Que a diferencia de la acetilcolina, porque el problema que tiene la acetilcolina, el problema de hacer un fármaco colinérgico, el problema general que tiene un fármaco colinérgico, es que la colinesterasa está en todas partes. La colinesterasa está en el plasma, la colinesterasa está en el líquido extracelular, la colinesterasa está en las uniones de las células. Entonces, es súper difícil que un medicamento logre hacer efecto imitando la acetilcolina. Entonces, estos que existen son fármacos que han sido modificados para esquivar la colinesterasa. Entonces tienen un mecanismo de acción, su tiempo de acción es un poquito más largo. ¿Ya? Ahora, entre ellos se diferencian porque algunos pueden o no atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si atraviesan la barrera hematoencefálica generan efectos centrales. De intranquilidad, que es como el efecto colinérgico central. ¿Ya? Esos que tienen, se llaman acción indirecta, ¿ya?, son medicamentos que inhiben a la colinesterasa. O sea, inhiben la enzima. Inhiben esta enzima. ¿Ya? Ya los vamos a ver, ¿ya? Pero normalmente son los más liposolubles, que tienden a ser los alcaloides. Pilocarpina. ¿Ya? Bueno, los inhibidores de la colinesterasa, ¿cierto? Estos medicamentos, la fisostigmina, la neostigmina y el isofluorofato, ¿cierto?, son medicamentos que se usan específicamente para tratar una condición que se llama miastenia gravis. Eso mismo iba a decir. Y justo lo vimos, tuvimos en patología neurológica. Y de hecho, entre ellos, ¿cierto?, por ejemplo, el isofluorofato se usa para diagnosticar la enfermedad. Porque es un mecanismo, es un fármaco de acción corta. ¿Sí? Acción ultra corta. ¿Sí? Y los otros, ¿cierto?, tienen acción más prolongada, y los otros, obviamente, como es tan complicado, tienen que hacer un periodo de ajuste de dosis, ¿cierto?, un montón de cosas, porque estamos viendo la colinesterasa, estamos haciendo lo mismo que hacen los órganos fosforados. ¿Ya? Entonces, son bien complicados en su uso. Y estos medicamentos que existen, que se llaman reactivadores de la colinesterasa, se usan para las intoxicaciones con órganos fosforados. Y también tienen unas indicaciones precisas, se tienen que usar antes de las 3 horas de la intoxicación, o como máximo después de 3 o 6 horas pasadas de la intoxicación, si no, no sirven de nada. ¿Ya? Porque lo que hacen es como el órgano fosforado fosforila la colinesterasa, estos desfosforilan la colinesterasa. ¿Ya? Pero, como les decía yo, tienen una indicación precisa. O sea, es raro que lo vean. ¿Hace negro? Ya. Entonces, los ésteres de la colina, ¿cierto?, son, ahí está el betanecol, ¿cierto? Aquí hay muchos medicamentos que no se comercializan, por tanto, ahí los que están en negrita son los que sí. ¿Ya? Y así vamos a trabajar con todas estas familias de fármacos que normalmente tienen una familia gigante, pero nos vamos a centrar en algunos, aparte estamos en octubre, su cerebrito ya no va más, ¿cierto? Y vamos a tener que ordenar el estudio, porque si no nos vamos a volver locos. ¿Ya? Entonces, ahí una ayudita es que están en negrito los que sí hay que estudiar. ¿Ya? Porque los otros, la verdad, no se usan. ¿Sí? Hay una prueba de supresión con metacolina, que es una prueba que se usa específicamente para diagnosticar un tipo de enfermedad del intestino. Alguna vez lo van a ver en medicina interna, así que el betanecol. ¿Ya? De acá, estos son alcaloides naturales, derivados de diferentes hongos, plantas, ¿cierto? Ahí está la muscarina, que es de la vanita muscaria, que está ahí. Nuestro cerro está lleno de eso en este tiempo, en la humedad y el sol. ¿Sí? Pero la pilocarpina, que viene de otro honguito, se llama Pilocarpus jaborandi, ¿cierto? Y la arecolina, pero este es el que más se usa. ¿Ya? Y los otros son fármacos sintéticos, ¿no?, que no se usan en investigación. ¿Ya? La sanomelina la usamos en investigación. Para evitar la acetilcolina, va a producir la liberación de óxido nítrico. Ya. Entonces, farmacocinéticamente, ¿cierto?, son fármacos que se van a hidrolizar rápidamente, se van a eliminar rápidamente, por lo tanto su tiempo de acción normalmente es corto. ¿Ya? Y eso es por la colinesterasa. ¿Ya? Entonces, el betanecol y la pilocarpina se usan porque
más Tienen más resistencia a la acción de la colinesterosa. Bueno, por eso ya. Obviamente tienen complicaciones en su administración intestinal, porque modifican la acción intestinal. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace la acetilcolina en el sistema gastrointestinal? Modula la motilidad. Aumenta la motilidad y aumentar la motilidad afecta la absorción. Exacto. ¿Ya? Puede producir. Con la pirocarpina se atraviesa mejor porque es un alcaloide. ¿Ya? Normalmente los medicamentos son modificados para que no atraviesen la barrera, pero sí los alcaloides van a atravesar la barrera, como les decía yo, y van a producir efectos centrales. ¿Ya? Que son más bien, a nivel central, los efectos son Intranquilidad. excitatorios. Por eso que los fármacos, algunos antidepresivos, ¿cierto? Como el bupropión, tienen efectos colinérgicos para favorecer ese efecto de la acetilcolina, ¿cierto? De estimular el sistema nervioso central. ¿Ese se toma para dejar de fumar algún día? Sí. Ya. Bueno, ¿Es por los receptores nicotínicos, doctor? es por el efecto que tiene sobre la regulación de la secreción de dopamina en el cerebro. Ah, ya. Lo que pasa es que la nicotina favorece la secreción de GABA e inhibe la sinapsis dopaminérgica que está asociada a la adicción. Ah. Pero lo vamos a ver, hay una lámina de eso en una de las clases. Ya, creo que cuando explico el grupo. Entonces, aquí están los fármacos, ¿cierto? Sí. Y están las acciones farmacológicas. Entonces, ven el betanicol, tiene acciones principalmente en las vías urinarias y gastrointestinales, y para eso se usa. ¿Ya? Y ahí están, tiene más estrellitas para eso. Y la pilocarpina tiene buena acción sobre la pupila. ¿Ya? Pero también tiene otras acciones, entonces normalmente cuando lo usamos con la pupila se usa con un colirio también. ¿Ya? Aunque la pilocarpina igual tenía buen efecto gastrointestinal. Claro, pero casi nunca cuando se usa como colirio oftálmico tiene efecto sistémico. Casi nunca, pero puede ser. Porque eso depende de la susceptibilidad de cada persona. ¿Ya? Ahí está el betanicol, ¿cierto? El cloruro de betanicol, también existe el carbacol y la metacolina, como les decía, la prueba de metacolina, que es la prueba de provocación con metacolina, ¿cierto? Que es una prueba que se usa para diagnosticar una enfermedad del sistema digestivo. No vamos a entrar en detalle con ello. ¿Ya? Y lo otro, ¿cierto? El carbacol tiene uso oftálmico, ¿ya? Pero poco distribuido. ¿Ya? Y el betanicol, ¿cierto? Este sí, como ustedes ven, está en comprimido, ¿cierto? Y se usa para estas situaciones, para la retención urinaria, porque la vejiga no puede contraerse por cualquier origen, ¿cierto? Cualquier causa. Eso puede ser una complicación, por ejemplo, de la radioterapia, puede ser una complicación de una paraplegia, una tetraplegia, de distintas causas. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Se utiliza para como parte de la terapia farmacológica del megaesófago, por ejemplo, para favorecer la motilidad esofágica. A veces se utilizan en el postquirúrgico en algunas situaciones, cuando hacen resecciones intestinales, ¿ya? Para favorecer la motilidad intestinal. ¿Ya? Eso es como magia cuando hacen resecciones intestinales, porque bueno, todo ese sistema interconectado del tubo digestivo que regula el peristaltismo, y ya le sacan un tremendo pedazo de intestino, juntan los otros pedazos y el intestino sigue moviéndose. Maravilloso. ¿Sí? Si no fuese así, imagínate, sería un tremendo problema. Las neuronas intersticiales de Cajal. Yo conocí a una persona que murió estudiando eso, y estudió toda su vida esas neuronas intersticiales de Cajal. Había una forma que demostraba a través de un experimento cómo esas neuronas al aproximarlas formaban sinapsis en horas. ¿Era simpático eso? Bueno, pilocarpina, ¿cierto? Es un antiglaucomatoso. ¿Ya? Ya. También se usa
entonces vamos a tratar algo que yo les voy a preguntar si ustedes saben lo que es, la serostomía. Sí, es que se te seca el ojo. No precisamente no. Ah, no, eso es serostomía. Eso se llama serostomía. Y de la lengua, de la boca. La serostomía es cuando disminuye la producción de saliva, que es una complicación de la quimioterapia. Y es una complicación de la menopausia. ¿Ya? Entonces ahí se puede usar como un medicamento por la vía oral. ¿Sí? Y la única complicación que produce, ¿cierto?, es que los pacientes tienen diaforesis. Entonces andan todo el día sudorosos. ¿Sí? Entonces cuando les pasa eso, tienen que cambiar a betanecol. Esa es la indicación de la FDA. ¿Ya? Toda indicación que aparezca aquí es indicación de la FDA o de la EMA, la Asociación Europea de la Prescripción de Medicamentos, o la FDA, que es la Asociación Americana. ¿Ya? Todo lo que sea distinto lo va a ver usted en su práctica. ¿Sí? Ya. La serostomía. Y ahí está la pilocarpina, pues así la venden en la farmacia, ¿cierto? Como esa presentación que es un colirio estándar. ¿Ahora? Ya, las reacciones adversas son por activación colinérgica. Ya, cuéntenme a ustedes, pues si sin mirar ahí ustedes pueden decir las reacciones adversas. Activación parasimpática. A nivel central, mareo. Tratan sin mirar, sacar, estimulación parasimpática, sin mirar. Otra reacción adversa que podría producir. Diarrea, Ya, diarrea puede producir. Mareo, dolor de cabeza, intranquilidad, activación, hipotensión. bradicardia, ¿Y la miosis cómo se manifestaría? Visión borrosa. bradicardia, profe. Porque tu pupila está haciendo esto cuando yo mira la Vale. Tu pupila está haciendo eso. Pero si tu pupila no se puede acomodar, la voy a ver borrosa. ¿Ven? Ya, entonces, mareo, sudoración, cólico, eructos, sensaciones de opresión vesical, dificultad en la acomodación visual, cefalea y salivación. ¿Y cómo se trata? Con el antagonista muscarínico más famoso, que es la atropina. Las intoxicaciones también se tratan con atropina. ¿Ya? Porque nos falta el que se toma la pilocarpina completa para ahorrarse la ida a buscar a un tipo. Entonces existe la intoxicación colinérgica. Bueno, contraindicado también, pues lo podemos sacar en la insuficiencia coronaria. ¿Por qué? ¿Qué hace el sistema parasimpático en las arterias coronarias? vasodilata. ¿No? Las contrae. Entonces, la insuficiencia coronaria, no queremos eso, No. queremos todo lo contrario. ¿Sí? ¿Y por qué la vasocontrae, profe? Porque eso hace. Ah, ya. Como en la microcirculación los La contrae. microcirculación Ah, cardíaca. ya. ¿Ya? Ya. En las úlceras pépticas, ¿por qué? Porque aumenta la secreción. Esto aumenta la secreción de ácido. ¿Sí? Muy bien. En el asma. Porque broncocontrae, perdón. Porque broncocontrae y aumenta la secreción. Sí. De hecho, en el asma como terapia alternativa se usan fármacos que son antagonistas muscarínicos. Exacto. ¿Mm? Como el bromuro y ipatrópico. El bromuro y el atropio, el fibro. ¿Conocen el perodol? ¿No? ¿No pasaron ninguno pasado por respiratorio? Es que no hemos visto todavía. En la clínica, en la práctica. Se ocupaba más bromuro y ipatrópico y no daba. Que el perodol es un fármaco que tiene las dos cosas. Tiene ipatropio y tiene fenoterol. Ah, entonces. Entonces se usan, lo echan en el suerito y respira y se va por sí. Y broncodilata. Y disminuye la secreción. Y mejora las crisis asmáticas. O las crisis por ejemplo. ¿Ya? Pero bueno. Ya. Intoxicaciones, que siempre van de la mano cuando uno habla del sistema autónomo, siempre habla de la intoxicación. La intoxicación, ¿cierto? Por la ingesta de Amanita muscaria o cualquier género pinocibe, ¿cierto? Estos hongos que
se producen todas aquí, ¿cierto? De hecho, esas fotos son, parece que las tomé yo con mi teléfono, ¿están? Sí, no acuerdo. Bueno, yo lo andaba buscando, estaba corriendo. Es súper complejo en nosotros, ¿ya? Los animales saben que esto no se come. Y uno no juega con los... las personas son las que buscan esto y buscan el efecto. ¿Cuál efecto buscan? Droga. Tóxico. El efecto central, que produce alucinaciones. ¿Ya? Pero mira todo lo que produce. Entonces hay una hiperactividad de la actividad colinérgica. Por lo tanto hay cenorrea. ¿Eso creo que? Salivación excesiva, diaforesis, sudoración excesiva, náusea, vómito, cefalálgica, trastornos visuales, cólicos, ¿cierto? Un exceso de la acción. Y solo porque se busca esto. Dentro del hongo hay otras sustancias que se llaman sustancias isoxaxólicas, ¿ya? Que tienen acción alucinógena. Doctor, ¿por qué, por ejemplo, dice taquicardia si, por ejemplo, produciría, es por un exceso de como la descarga simpática a la estimulación Porque parasimpática? como son compuestos de origen natural, son altamente liposolubles y terminan estimulando la sinapsis pre y postsináptica del sistema simpático. Ah, entonces hay como un descontrol final. ¿Ya? Entonces, para tratar se usan una combinación entre benzodiazepinas que va a tranquilizar al paciente. ¿Ya? Claro, a nivel central. Ahí ustedes van a decidir pues, si usan lorazepam, midazolam, que son los de emergencia. Vamos a ver la benzodiazepina la otra semana. ¿Ya? Se usa para contrarrestar también la atropina. ¿Ya? Que ojo que la atropina igual puede producir intoxicación, así que ten cuidado con la atropina. ¿Ya? Bueno. No entendí muy bien por qué tendría sincronización parasimpática y simpática. Entonces, aquí hay sinapsis colinérgica Sí. y acá hay sinapsis colinérgica. Cambia el otro lado y el Entonces, cuando nosotros damos un fármaco alcaloide, que no es selectivo, que tiene una altísima liposolubilidad, termina estimulando así. Entonces, también hay activación simpática, también hay activación parasimpática. Por eso, algunos de los síntomas que tú ves son simpáticos. ¿Ya? Ya, y ahora vamos a ver los de acción indirecta que inhiben la colinesterasa. ¿Ya? Ahí está el mecanismo de acción. ¿Cierto? Ya no es gratis, el programa va a ser la sinapsis. Ahora cobran. Antes era gratis, no podía hacer sus propias sinapsis. Bueno, tuvieron clase con la profe de Claudia, ¿cierto? Sí, pues. Claudia dibuja precioso. ¿Doctora Carvay? Era doctora Sí, Carvay. sí. Ella, yo tengo hartos dibujos de ella en mis clases. ¿Fue estudiante de acá? Sí. Y ella se será muy bonita en distintos dibujos. Ella es artista, dibuja. Pinta cuadros. Bueno. Estos medicamentos, ¿cierto? La indicación específica es Miastena gravis. la miastenia gravis. ¿Ya? ¿Qué es la miastenia gravis? Un bloqueo de los canales de acetilcolina por anticuerpos producidos. Es una enfermedad inmunomediada, ¿cierto? Exacto. Una autoinmunidad Sí. contra los receptores nicotínicos del músculo. Y produce complicaciones graves, porque afecta a todos los músculos esqueléticos. Puede producir parálisis respiratoria. Claro, porque la complicación más grave que produce es que las personas pueden hacer un paro respiratorio. Pero también afecta el habla.
que en la fonación se ocupa músculo esquelético, músculo laríngeo, músculo faríngeo. Esas personas empiezan a hablar raro, no se entiende nada de lo que hablan. ¿Sí? Y obviamente eso afecta a su calidad de vida. ¿Ya? También tienen alteraciones musculoesqueléticas que son como las que uno más les describe, le dicen, oye, debilidad muscular progresiva, ¿cierto? Pero las complicaciones autonómicas y de los sistemas, por ejemplo, trastorno esofágico, porque el esófago, la mitad del esófago es musculoesquelético. Tienen problemas de deglución, tienen problemas de fonación, ¿ya? Y esas son las complicaciones más graves que tiene la enfermedad, porque afectan la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y su percepción. Bueno, yo les decía que había un medicamento que es de acción corta, ¿cierto? El isoflorofato o el hidrofonio, y esos medicamentos se usan para diagnosticarnos, porque la acción dura minutos, dura 1 minuto, 2 minutos. ¿Ya? Y estos son los fármacos: la fisostigmina, la neostigmina y la piridostigmina. Las tigminas. Eso, fácil así. Y los de abajo son los órganos fosforados, que son insecticidas. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que conocer, porque vivimos en una zona agrícola. Entonces aquí ocurre mucho esta intoxicación. ¿Ya? Pero hoy día, mira, la verdad que yo convivo con la gente del campo y la gente del campo sabe esas cosas. A los que le pasa esto, al papá autodidacta, ¿sí? Se compra el veneno y se infecta la casa. ¿Sí? Eso es peligroso. Porque las dosis en los niños son graves, en los animales son graves. Matan bichos, sí, pero también afecta. Y aparte son los tóxicos, vamos por tóxicos, vamos a esto. Entonces, tienen relativa selectividad por los neuromusculares, se usan para tratar la miastenia gravis, no atraviesan la barrera autoencefálica porque se modifican estructuralmente con amonio cuaternario. Eso se hace con estos fármacos para que no atraviesen la barrera. Eso lo deben haber visto con la profe Sandra, que el fármaco en sí, el compuesto original, se le adiciona un grupo químico que impide su traspaso por la barrera. Sí. ¿Ya? Bueno, el hidrofonio se usa para el diagnóstico y esos son los cambios. Pues ven, entonces cuando le agregan neostigmina mejora la contractilidad muscular y mejora la fuerza muscular. Porque en definitiva no es que producen parálisis muscular y tú quedas así de estado vegetal, sino que el anticuerpo afecta a distintas células musculares, no a todas. Es progresivo. Y es progresivo, ¿cierto? Y obviamente se agrava si esa persona tiene una enfermedad viral, porque va a producir más anticuerpos. ¿Ya? Bueno. También los inhibidores de la colinsterasa se utilizan como terapia inicial en el Alzheimer. Ahí está la stacrina, la memantina, el donepezilo, la ribastagmina, pero esto lo vieron con la profe Monte, con la otra. ¿Ya? Y ahí tienen algunas cosas, por ejemplo, la galantamina tiene otras ventajas, ¿cierto? Porque también tiene acción nicotínica y inhibe al BCL2, que es una molécula. BCL2, ¿cierto? Es un regulador de la apoptosis. ¿Ya? Si hay más, menos. Sí. ¿Sí? Y eso es lo que están combatiendo en esta enfermedad, la apoptosis de la neurona. ¿Ya? Bueno, de esto se sabe mucho. Hay gente, algunos de ustedes, ¿cierto?, que se va a dedicar a esto y va a saber esto, va a vivir de esto. El Alzheimer, el tratamiento del Alzheimer o los intentos de terapia del Alzheimer. Ya. Bueno, inhiben la colinesterasa, ¿cierto? Y pueden producir el síndrome colinérgico. Igual que el otro, pero por acción indirecta. ¿Ya? Entonces ahí está el síndrome colinérgico, normalmente se clasifican muscarínico, nicotínico y central, porque se activan, igual que el anterior, ¿cierto? Se activa esto, pero también se activa el sistema motor somático. Entonces hay fasciculaciones cuando se activa el sistema motor somático, no es que se te mueve el brazo, sino que fasciculaciones. ¿Se contraen? ¿Sí? Los músculos, de forma aislada, sí, las fasciculaciones, la diferencia de la espasticidad que no producen el movimiento, sino que es contracción aislada de un músculo sin movimiento.
¿Ya? Las respuestas muscarínicas son todas las que alguna vez estudiamos, ¿cierto? Vómitos, diarrea, dolor abdominal, salivación, sudoración. Las nicotínicas, taquicardia, proactivación del sistema simpático, hemos visto, ¿ya? Y proactivación del sistema muscular. Y central, agitación, confusión, delirio, ¿cierto? Eso es por estimulación central. ¿Ya? ¿Cómo se diferencian los órganos comparados según su nivel de toxicidad? ¿Ya? Eso se llama lamentable, porque la DL significa la dosis letal simple. Es la dosis con la que se muere el 50% de la personas. ¿Ya? Entonces, los de alta toxicidad son los que necesitan menos dosis para producir el efecto. Los de menos toxicidad son los que necesitan más dosis para producir el efecto. Entonces, estos de aquí son casi puros medicamentos que se utilizan, ¿cierto?, con uso muy restringido, ¿ya? Como la vapona, eso ya hablamos muy bien en qué se usa. Los que se comercializan son más bien los de categoría 2 y categoría 3. Y esos son los insecticidas. Usted mira el RAID en su casa, tiene paratión. Paratión etílico. ¿Ya? El Tanax. ¿Conoce el Tanax? Sí, ¿cómo conoce el Tanax? ¿Sí? Tanax es terrible, la cuestión que venden un tarro que venden en el supermercado, Tanax se llama, ¿ya? Sí, sí, sí. Y un líquido. Y le echan, pobre perro que tenga pulga en el campo, lo van a aventar. Y a la gente que tiene piojos también. Y ahí se produce la intoxicación. Así se produce la intoxicación, porque son altamente liposolubles. De hecho, si tú lees la cajita, que nadie lee la cajita, dice use guantes, después de usarlo, deseche los guantes, use mascarilla, use guantes. Y no, igual que mascarilla, esa mascarilla que filtra aire. Y la gente lo usa así, ¿no? Y ahí también. Son medicamentos normalmente usamos los veterinarios, los usamos con algunas cosas. Yo no los conozco, así que. Pero el Neubon parece que se usa para tratar la garrapata. La vapona es el medicamento, es el compuesto que se utiliza como para desinfectar, para eliminar las plagas de las casas. ¿Ya? Y la gente lo echa en estos aspersores que se... Yo voy en el campo, la gente, el vecino te ofrece prestarte el aparato para tirar de colores. Yo convivo con los ratoncitos, las pulguitas y todo. No, en mi caso no se mata ni un animal, somos animalistas, hasta con los ratones. Así que, bueno, ahí está el yacinón, ese es para hormigas, el veneno para la hormiga. ¿Ya? Tóxicos, son súper tóxicos. Y entran por la piel, entran por la inhalación. ¿Ya? Entonces la gente tiene que usar guantes, tiene que usar unas mascarillas. Cuando ya vean de las plagas, van a ver cómo está vestido el de las plagas. Y van a ver la persona que lo hace en su casa así de forma médica. No, bueno, por eso se produce la intoxicación. El Neubon, el clorofón, se le echa como polvo arriba a las vacas para los parásitos. ¿Ya? A ellos no les pasa nada. ¿Por qué no les pasa nada? Porque en la dosis tendríamos que echarle unos 10 sobres de esto a las vacas para que se intoxiquen. ¿Ya? Por eso no les pasa nada, por el tamaño del animal, por dosis. ¿Ya? Pero a nosotros sí. ¿Ya? Bueno, es regular que ustedes vean esta intoxicación. ¿Ya? Entonces ahí tienen que hacer esto, el protocolo de emergencia, el protocolo de intoxicación. ¿Se conocen? A, B, C, D. Hay que darle atropina. Creo que el protocolo es A, B, C, D. A, respira. B, tiene pulso. C, cómo está su presión arterial. Y D, cómo está su nivel de conciencia.
Ya, sí, lo había escuchado. Ya. Y en el de intoxicaciones, evitar la absorción del fármaco. Pues a veces cuando es por la piel tienen que bañarlo con un jabón, con detergente catiónico. Sí. ¿Sí? Hay detergentes catiónicos en las urgencias para tratar esta intoxicación. Entonces se bañan las personas con detergentes catiónicos para evitar la absorción. El otro es favorecer la absorción, que es darle un compuesto que se une al tóxico, como el carbón activado. ¿Ya? Y el otro es favorecer la eliminación, inducir el vómito, hacer lavado intestinal. ¿Sí? Y lo último, porque esto uno cree que es como en las películas la cosa, pero lo último es ver si hay algún medicamento que contrarreste el efecto. Uno piensa el antídoto, ¿no? No, eso no. Antídoto hay para algunos venenos de serpiente, pero para esto no hay antídoto. ¿Ya? En la investigación de esto se contrarresta el efecto con atropina. Y los pacientes los tienen ustedes medianamente sedados con benzodiazepinas, con atropina y con suero. Lo están mirando ahí en un monitoreo constante a ver si se produce recirculación del tóxico o algo que genere complicaciones. ¿Ya? Tienen en la UCI. ¿Sí? Bueno, y esto hacen los reactivadores de la colinesterasa, que son los, antes que los vayamos al cafecito, son fármacos que lo que hacen, ¿cierto?, es la pralidioxima. ¿Sí? Es un medicamento que, este medicamento generó fosforilación, se intenta desfosforilar, pero tienen algunas indicaciones que son específicas. ¿Ya? Mira cuánto reactivan la enzima, además, mira. Ahora, lo importante de esto, lo que hay que saber de esto, más de que existan estos medicamentos que pueden reactivar la acción enzimática, bueno, como les decía yo, solo se usan en un periodo corto de tiempo después de la intoxicación, hasta 6 horas es la indicación. ¿Ya? Entre las 3 y las 6 horas post, después ya no son efectivos. ¿Por qué? Porque los órganos fosforados son inhibidores irreversibles de la colinesterasa. Entonces después tú tienes que esperar que se vuelva a sintetizar. ¿Y cuánto tarda eso? Eso es importante. 6 a 12 horas. Entre 6 y 12 horas se va a volver a sintetizar colinesterasa. Entonces van a tener al paciente en la UCI hasta que vuelva a producir su colinesterasa. Pero para eso usted tiene que haber eliminado el medicamento. ¿Ya? Bueno. Duelen, eso es como dolor moderado en el sitio de la inyección, ¿cierto? Menos que la neurobionta. ¿Se han puesto neurobionta? Sí, obvio. Eso duele. Eso duele. Ya, entonces, otro agente que causa síndrome colinérgico, ya aquí tenemos, ¿cierto?, todos los plaguicidas, agentes de hierro, ¿cierto?, la neostigmina, todos los que vimos. ¿Sí? Los que estimulan directamente la arecolina, el betanicol, el carbacol, la colina, la metacolina, la pilocarpina y todos los hongos que del reino fungi. Ya, y ahora vamos a ir a tomar café porque hay que hacerlo a poquito. ¿Ya? Entonces a las 11 nos vemos.